Esta sección es una presentación publicitaria de Moto Tuchi Tokuyito. Acelera con certeza, rueda con nosotros, vive en Moto Tuchi. @Empire Tokuyito. Y estamos ya poniéndonos en contacto directo con nuestro especialista, nuestro amigo Anderson Medina. Él es psicólogo infarto juvenil, terapista de parejas y familias, y con él vamos a desarrollar una emisión muy especial, porque fíjese bien la temática que vamos a desarrollar la mañana de hoy con nuestro especialista. Se llama ¿Cómo destruir la autoestima del pequeño de la casa, de tu hijo, de tu hija? Wow, la verdad es que es un título bastante llamativo, así que bueno, vamos a darle la bienvenida, como siempre lo hacemos, con mucho cariño, con mucho respeto, mucho amor, a nuestro querido Anderson Medina. Buenos días, mi querido Anderson. Muy buenos días. Saludos y gracias. Bueno, un placer para mí estar con tu audiencia, enseñando, entrenando a las personas en esta psicoeducación. Un placer. Así es. Bueno, Anderson, fíjate que yo le estaba comentando a toda la audiencia en el evento anterior que hoy vamos a tratar un tema que va dirigido principalmente a papá y a mamá, pero también a aquellos que forman parte activa de dentro de la vida de los pequeños de la casa, ¿verdad? Y ese título que tú le colocaste al tema me parece muy poderoso, sobre todo que llama tanto la atención. Entonces vamos a desarrollar acerca de cómo destruir la autoestima o el autoestima de los niños. Y qué mejor que tú para desarrollar esta interesante propuesta. Así es, fíjate, a veces los pasemos la importancia del poder que tiene el padre, sobre todo el proceso de crianza de nuestros hijos. Entonces, queremos que nuestros hijos sean hijos todos, sean personas íntegras. Un tanto frustrante para papá y para mamá el manejar sus emociones ante el hecho de que el hijo no responda o no reaccione ante lo que papá o mamá espera. Entonces, desde la desesperación, la rabia y la frustración, papá y mamá pueden generar un malestar importante en la vida de ese hijo a través de las frases que pueden destruir su autoestima. ¿Cuáles son esas frases? Tú eres un bobo, tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Siempre diciendo mentiras, eres un mentiroso, tú eres un pesado, te lo dije que iba a pasar. Entonces, esto sin duda afecta el autoestima. Todo el día tirado en la cama, sin hacer nada, tú no sirves para nada. Había una frase que se usaba mucho en mi época, que era, tú eres un parásito. Entonces, todo ese tipo de frases afecta el autoestima y hace que el niño y el adolescente crezcan con una visión distorsionada del amor propio a sí mismo y del amor de las personas que lo rodean. Entonces, un segundo elemento es cuando les regañas porque no han sacado la nota que esperas en el último examen. Si el muchacho sacó 18, papá lo regaña. Si el muchacho sacó 19, mamá lo regaña. Si el muchacho sacó 15, 10, 12, nunca para ese padre va a ser suficiente. Entonces vale más tener en cuenta su esfuerzo y su dedicación que una nota en sí. Piensa como padre que la nota es un pequeño reflejo de cómo van las cosas en clase y es una aproximación, una señal que nos dice que como papá, si el resultado no es el que esperamos, tenemos que ayudarlo a organizarse y a tener una mayor estructura en su proceso académico. Entonces la nota no es lo importante, es que tanto este joven o este niño está desarrollando su pensamiento crítico y así este pensamiento crítico lo lleva a hacer reflexiones. Como 3, el punto también cuando
cuando el autoestima de tu niño se afecta cuando se compara con otro niño o con otro joven. Es que el hijo del vecino hace esto, es que tú no tienes esto, es que el otro está en una escuela de música y tú no estás haciendo nada. Entonces es importante que los padres entendamos que cada niño es único, irrepetible, con sus defectos y con sus virtudes. Entonces vamos a quitarnos esas comparaciones porque sin duda afectan y agreden, porque es un acto de violencia comparar a un joven con otro. Al revisar su agenda, como cuarto punto, porque no te fías de que anotes bien o de que él anote bien sus deberes. Déjame revisarte tu cuaderno porque yo no confío en ti, porque tú no entras a clases y paré de contar. Entonces, cuando revisamos esa agenda o supervisamos continuamente o vigilamos, la gente no lo cree, pero afecta la autoestima. Cuando revisamos sus deberes, le quitamos a esto responsabilidad y impedimos que haya un voto de confianza. Entonces sí es importante que los padres le hagamos saber a nuestros hijos que estamos allí y que si de una u otra manera no cumplen sus Aló, estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación. Estamos conversando con nuestro querido especialista Enderson Medina acerca de este tema tan interesante para papá, para mamá y para todo aquel que tenga una vida activa sobre los pequeños de la casa. Ya te tenemos nuevamente de regreso. Fíjate, Enderson, me llama mucho la atención que de los 4 puntos que has desarrollado hasta el momento, yo puedo percibir, y es algo muy personal, ¿verdad? Que muchas de estas acciones, como las frases hirientes, las amenazantes de los padres hacia los hijos, o del cuidador o cuidadora hacia los niños, cuando lo regañas por las notas que saca, cuando compara directa o indirectamente al niño con otro niño. Mira, ¿cuánto de repetición de patrón estamos hablando? Es decir, ¿cuánto de todo eso que esa persona está haciéndole a ese pequeño lo recibió él y lo toma entonces como un patrón, digamos, inconsciente? De que, bueno, ¿qué pasa? Yo recibí eso y a mí no se me cayó una uña, por ejemplo. A mí no me... Aquí estoy yo bien parado y resulta que internamente tiene muchas cosas pendientes. Mi querido Enderson. Fíjate, Oscar, sí es importante que la gente sepa que cuando le dice a su hijo que no es capaz, tú no eres capaz de hacer esto, tú no vas a hacer esto porque no eres capaz, no me siento orgulloso de ti, o sea, me siento decepcionado. Todas esas cosas afectan el autoestima. La queja continua, sin duda, hace que los hijos crezcan inseguros. Las etiquetas, si no te acabas la cena, no verás más televisión, si no terminas los deberes escolares, todas estas cosas afectan el autoestima, sobre todo cuando hay castigos irracionales. Estos castigos irracionales son castigos excesivos, 15 días, un mes. Entonces, a veces los padres por desinformación cometemos estos errores y afecta de forma tóxica el autoestima, que es la percepción que tiene este joven de sí mismo, su autovaloración. Ojo, papá y mamá no somos perfectos, pero hay maneras de expresarle a nuestros hijos la forma que nosotros como padres esperamos que ellos actúen ante determinadas circunstancias. Otro punto es reprimir los sentimientos de los jóvenes. No tienes que sentir miedo, no tienes que llorar. Eso no tienes por qué llorar, sobre todo esta represión de sentimientos en el varón. Tú no llores porque eres una niña, tú no eres esto, tú no eres los otros. Y eso entonces nos encaja allí en las etiquetas. ¿Cómo crees que se sentirán estos jóvenes si no los dejamos expresar libremente en el hogar? ¿Cómo va a ser el hogar un espacio de contención emocional segura si cada vez que ellos se sienten frágiles y vulnerables no va a estar el hombro de papá y de mamá para acompañar en el camino de la maduración a estos jóvenes? Entonces, todas esas preguntas reflexivas son importantes que como padres nos las hagamos a diario, porque a veces como papás sentimos que nos estamos
comiendo, nos las estamos comiendo, Sí. por decirlo así. Entonces, cuando nos centramos en los errores de nuestros hijos, y esto es un ejercicio que yo hago con mis pacientes en las terapias, porque obviamente cuando el papá o la mamá va a la terapia va a hablar de las debilidades, pero más allá de estas debilidades, sobre todo si el paciente infante o joven tiene una condición que le impide tener una actitud normal, entonces yo le pregunto a los papás qué cosas buenas tiene tu hijo, porque a veces nos enfocamos en lo negativo y nos desconectamos de lo bueno. ¿Qué cosas buenas, qué cualidades buenas tiene tu muchacho? Y esto, verlo y reforzarlo en el hijo, va a hacer que la autoestima mejore. Ahora, si yo me enfrasco en lo que mi hijo no tiene, en lo que mi hija no tiene, y se lo digo continuamente, esto lo que va a hacer es criar hijos frágiles, inseguros y vulnerables. Entonces, es importante que papá y mamá cuiden sus palabras, tengan una estructura para saber guiar, orientar. Vuelvo y repito, papá y mamá tenemos que convertirnos en expertos, acompañantes en el camino de la maduración de nuestros hijos, porque este es un rol que no termina en la adultez de nuestros hijos, porque como padres, cuando nuestros hijos estén cometiendo errores, tenemos que estar preparados para guiar, tengan la edad que estos tengan. Wow, impactante, de verdad que demasiado útil todas las herramientas que pues tú has desarrollado y sobre todo esos puntos, ¿verdad? Para nosotros hacer el análisis de manera introspectiva y a ver qué es lo que estoy haciendo. Mi querido Anderson, yo tengo una pregunta para cerrar la sección por el día de hoy. Fíjate, ¿cuán trascendental es una infancia bien vivida? Una infancia, digamos, bajo los términos que uno puede decir, bueno, es una infancia positiva, ¿verdad? ¿Cuál es la trascendencia que tiene para un niño que más adelante será un padre o una madre? ¿Realmente nosotros nos llevamos esos traumas y esas cosas de nuestra infancia a la adultez o eso se queda en el camino? No, sabes que hay un término, hace muchos años se creía eso, lo que tú estás diciendo, que nuestra infancia, los primeros 6 años de vida son determinantes. Eso era en la época de Sigmund Freud, ¿ok? Allá, en los años 1600. Ahora, con el término resiliencia, no podemos encajonarnos en ser víctimas. Resiliencia quiere decir salir del hueco, levantarnos. Pero para ese levantarnos tenemos que aprender estrategias que nos permitan darle un resignificado a nuestra historia de vida. Así esa historia de vida sea traumática. Para eso es la terapia psicológica. Si usted como adulto no tuvo padres efectivos, proactivos, que lo guiaran en este camino a la maduración, entonces en la adultez tenemos que convertirnos simbólicamente en nuestro propio padre y en nuestra propia madre. Esto quiere decir que yo tengo que ser mi fuerza, mi firmeza, y tengo que ser capaz de quererme y comunicarme, que es el trabajo que hace mamá en la infancia, la comunicación y el amor. Papá es la fuerza, la firmeza. No lo tuve, no tengo que revictimizarme porque no lo haya tenido. Wow. Yo tengo que sanarlo y resolver todos estos traumas, darle un lugar que le permita a la persona trascender a través de la resiliencia todos esos conflictos no resueltos. Fíjate que un paciente la semana pasada me llegó a decir que él no juzgaba a su mamá porque su mamá era víctima de víctima. Y yo le dije, ¿hasta qué punto cortas tú, que eres el que está viniendo a la terapia, el victimismo que lleva arrastrando tu sistema familiar? Wow. Porque eso fue una moda también. ¿Qué hay? Mi mamá es víctima de víctimas. Hay términos que se pegan y se convierten de moda y pasan de boca en boca. Entonces, en nuestros sistemas familiares hay muchos términos que se van arrastrando generaciones tras generaciones. Entonces, ya es momento que la persona suelte el victimismo, que no tuve, que papá no me dio, que mamá no me dio o que recibí maltratos. ¿Por qué? Porque no debemos, por respeto a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos, repetir patrones disfuncionales que hacen más bien que nos alejemos
emocional, espiritualmente de nuestros hijos. Y ya bastante alejamiento tenemos con lo que ocasionan las redes sociales, los celulares, los juegos tecnológicos. Ya eso es más que suficiente. Tenemos que buscar estas vías de acceso, como estos programas, las redes sociales, que de una u otra forma influyen positivamente cuando buscamos de esos influencers positivos, no esos influencers que nos venden una realidad completamente distorsionada, y alimentarnos positivamente para ir sanando esos vínculos. Wow, de verdad que agradecerte, mi querido Anderson, por tu tiempo, que es un tiempo muy valioso para nosotros, el equipo de producción, y por supuesto para toda la audiencia. Y la audiencia no solamente de radio, sino también la que nos escucha a través, después en diferido, en nuestro canal de YouTube. ¿Cuáles son las redes sociales por las que la gente puede ubicarte, mi querido Anderson? @Arte y Vivir, mis redes sociales, mi número de teléfono 0412-179-1998, la consulta presencial en Mañongo, Valencia, Trigal Centro y San Diego Los Jarales. Así que bueno, con esta broche de oro nosotros hemos culminado la sección del arte de saber vivir con nuestro amigo, nuestro especialista Anderson Medina, psicólogo infarto juvenil, terapista de parejas y familias. Y sí, esta información es muy importante, no solamente escucharla, sino también difundirla. 9 de la mañana con 50 minutos en el Flow de la Mañana. Esta sección fue una presentación publicitaria de Moto Tucci Tokuyito. Acelera con certeza, rueda con nosotros, vive Moto Tucci. @Empire Tokuyito.